Bueno, estamos acá en la Casa Marx, muchos y muchos de ustedes ya la conocen, la impulsamos las y los compañeros del Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Es una casa de política y cultura socialista, justamente. Bueno, hoy me parece que ya nos quedamos sin los manifiestos, pero bueno, donde contábamos un poco la historia de dónde tomamos esta idea de las casas de política y cultura, que viene de la tradición de las y los trabajadores que a principios del siglo XX se vinieron a organizar acá en la Argentina, y bueno, los anarquistas y socialistas tenían esta tradición, ¿no? Este lugar donde reunirse lejos de la vista de los patrones, donde nos podamos organizar y empezar a construir cuestiones que nos permitan pensar una sociedad totalmente distinta. Un poco de eso también tiene que ver la charla, pero bueno. Ahí va a desarrollar Ariana, obviamente. Bueno, eso, simplemente. Y Toscani acá es un compañero que en la última asamblea abierta que hicimos el PTS nos exigió que trajéramos a Ariana, así que acá lo tenemos. Y bueno, ahí le doy paso a la palabra. Gracias. Bueno, darle la bienvenida a Ariane Díaz. Con ansiedad esperábamos esta conversa y expresar el deseo de que el círculo de artistas cercano a Casa Marx que promovió este encuentro se desarrolle con más ímpetu. Bienvenida, Ariana. Quería empezar la charla leyéndoles en realidad unas notas de diario que encontré, son todas del último mes, ¿no? Respecto al arte. Los títulos nada más, no voy a leer mucho. La primera, el Met de Nueva York ingresa en Roblox. El Museo Metropolitano de Nueva York y la compañía Benson han lanzado una aplicación bautizada Réplica que permite a los visitantes del Met escanear las obras de arte y llevarse digitalmente elementos de esas obras para utilizarlas como accesorios de su avatar en el jueguito. Otra, fin de los NFT, el mercado sufrió una caída de más del 90% en el último mes. Y de eso, aclara parte de la encuesta, el 39% de los compradores de arte considera este mercado como una burbuja especulativa y la otra mitad, 50%, no ve valor artístico en los NFT. Otra, Edgardo Scott, que es un escritor, los escritores como creadores de contenido y la despolitización de la literatura. Los escritores ya no quieren ser leídos sino vistos, son figuras marketingizadas. Otra, subasta épica de arte argentino. Las ventas de la colección Brusones superó el $1.000.000. Y dice, esto es un espaldarazo para el arte argentino porque a partir de una subasta como esta fijás valores y tenés precios de referencia. Es muy positivo. Y pienso que esto demuestra que el arte sigue siendo reserva de valor, aseguró el martillero de la noche. Bueno, para él seguramente era épica, digamos, pues era el martillero que se llevaba a la comisión. Y la última, Ucrania crea una base de datos de obras de arte vinculadas a oligarcas rusos para intentar bloquear su venta. Dice, el portal de la guerra y las sanciones de la agencia recorre pinturas y esculturas que se cree que han sido compradas y vendidas en los últimos años por millones de rusos acusados por Occidente y Kiev de apoyar e instigar la guerra de Putin en Ucrania, ¿no? Traigo de entrada, digamos, estas notas porque seguramente en este ámbito cuando pensamos en arte, artistas, trabajo artístico y demás, se nos vienen a la cabeza todos términos positivos, ¿no? Creatividad, talento, originalidad y demás. Pero las traigo de entrada para que veamos que en el momento en el que estamos haciendo, digamos, esta discusión y señalando las cuestiones que vamos a señalar ahora sobre el arte, están pasando estas cosas, digamos, en el mundo del arte. Entonces, habría que pensar que en ese contexto vamos a discutir algunas de las cuestiones históricas, digamos, que llevaron a esta relación y cuál es la situación que hay hoy y qué pasa con este tipo de noticias que hay del terreno artístico. Después pensaba volver a algunos de esos ejemplos, pero antes quería irme por ahí un poquito hacia atrás, hasta los orígenes de esta relación entre el arte y el capitalismo, para tratar de darle un poco el fundamento de cuáles son las discusiones que se presentan hoy actualmente, que les adelanto, una especie de spoiler, la relación entre arte y capitalismo fue siempre contradictoria, no es que es contradictoria ahora, sino desde que se inició en sus orígenes, y lo planteo en los términos de la relación del arte con el capitalismo y me remonto a ese momento para decirlo de una manera un poco provocativa, que la podemos discutir, porque ese es el momento en el que efectivamente nace el arte, con el surgimiento del capitalismo.
Digo provocativa porque por lo menos nace el arte como lo entendemos nosotros como institución autónoma separada de otro tipo de funciones sociales que hay. No es que previamente... Esperen, tengo mi teléfono en esta zona. Gente que está preguntando si llegue, seguramente. Lo voy a apagar. Cuando digo que nace el arte con el capitalismo, obviamente existían previamente hombres, mujeres que se dedicaban a pintar, a escribir, a hacer música, digamos, lo que sea. No es que no existía nadie que hiciera eso. Pero en general esas actividades se hacían alrededor de alguna otra función social, servían o acompañaban a alguna otra función social, o de producción, o utilitaria, o educativa, o de evangelización. No era algo que valiera el arte, que se consideraba que tenía un valor en sí mismo. Esa idea de que es, como lo dijo uno de los autores más famosos en estas discusiones, un marxista alemán, Adorno, que la única función del arte es no tener ningún tipo de función social, o sea que es algo que vale en sí mismo y que vale más allá de que acompañe otra cosa, que se hace porque sí, es una idea que es típicamente moderna, el desarrollo de las sociedades capitalistas por el siglo XVII, XVIII y XIX. A nosotros hoy nos parece quizás obvio y nos parece que eso existió siempre, pero la práctica artística, las actividades artísticas estaban en un entramado, digamos, de relaciones que acompañaban a otra cosa. Yo qué sé, los que pintaban la Capilla Sixtina para evangelizar o para representar el poder de un determinado estado y demás. Entonces eran secundarios o acompañantes a otra función, no algo que valiera por sí mismo. Entonces el arte como nosotros lo entendemos hoy, que es una práctica social que tiene este valor en sí mismo, que es autónoma de otras funciones y que tiene alrededor una serie de instituciones, digamos, que la acompañan, de instituciones en un sentido amplio, ¿no? Digamos, academias, institutos donde se educa, publicaciones, crítica, curadores, museos, ¿no? Todo lo que, digamos, rodea a las prácticas artísticas, es algo que es moderno, que a nosotros nos parece que es ahora, que fue siempre así, pero no tiene tampoco tanto tiempo, digamos. Y de hecho, si se ponen a pensar en cómo se definen las distintas tendencias, cómo se explica el arte, piensen por ahí en los nombres, no sé, la idea de esta ideología de el arte por el arte. Bueno, ahí está claro el problema de que se está pensando el arte como una cosa autónoma, digamos. Pero los románticos, por ejemplo, también piensan así el arte. Si piensan en algunas de esas ideas de el genio creador que está por encima de lo que sucede en el resto de la sociedad, que se ocupa de, no sé, el comercio, así a veces medio despreciativamente, a veces más como crítica anticapitalista, también es una visión que refuerza la idea de que el arte aparece como separado de otras esferas sociales. E incluso los que fueron más críticas de esa separación, las vanguardias del principio del siglo, también uno de los ejes que tenían era cuestionar justamente esta separación entre el arte y la vida, esa autonomía que había cobrado el arte en la sociedad capitalista, y bueno, de hecho hablaban de que se trataba de hacer lo contrario, de unir arte y vida, o volver a unir arte y vida, porque estaban separadas en la sociedad capitalista, ¿no? Así que bueno, los artistas en esa transición, ahora vamos a analizar un poco cómo fue esa transición y cómo fue que se dio ese proceso, pero básicamente lo que cambió para los artistas en ese momento de transición fue que pasaron de depender de los mecenas, que la única forma antes, si uno quería dedicarse a hacer más o menos de manera constante alguna práctica artística, tenía que conseguirse quien se lo banque, básicamente. O sea, o trabajaba en la corte para algún rey o algo parecido, se conseguía un mecenas que tenía plata para bancar, y por lo tanto tenía que, de alguna manera, también me gusta, de alguna manera tenía que soportar la injerencia, digamos, de ese que lo bancaba. Después hay mecenas más o menos déspotas, probablemente, hay algunos que aparentemente dejaron bastante libertad, digamos, a los artistas que sostenían, otros que era más bien hacer esto, me gusta esto y demás, incluso entre los reyes, o que mantenían mecenas oficiales, eran mecenas oficiales de algunos y mantenían a otros, digamos, artistas para hacer otras cosas que por ahí no quedaban bien, entonces pedían otro tipo de obras. Eso se dice, por ejemplo, de nada más y nada menos que el rey católico, que tenía como pintor oficial al Greco, que es, no sé si ubican más o menos la pintura de Greco, serie, iglesia, los retratos de familia y demás, y después, pero dicen que también se bancaba algunas cosas porque en realidad le gustaba el Bosco.
que si piensa en el Jardín de las Delicias del Bosque, es evidente que eso no quedaba bien para que lo tuviera un rey en ningún lado, pero dice que tenía ahí obras guardadas, porque bueno, de alguna manera sí le gustaba, pero lo tenía que mantener oculto. Digo, bueno, pero la forma, digamos, de dedicarse más o menos de manera constante al arte, previamente era esa, conseguirse un mecenas. Eso es lo que cambia centralmente con la aparición del mercado capitalista, donde ganan algo de alguna manera, porque uno puede pensar, bueno, yendo al mercado y teniendo una relación directa con el público, puedo ganar en no tener a alguien que me diga qué tengo que hacer, pero como todos sabemos, la mano invisible del mercado, no por ser invisible te acogota menos, así que muchas veces también impone a su manera limitaciones, pero bueno, en ese momento se da esa transición de pasar de una forma, digamos, de ser artista, de dedicarse al arte, que era relativamente reducida, a una ampliación del terreno, por lo menos en principio, porque empieza a aparecer un mercado, digamos, del arte más o menos establecido que se va constituyendo, que en principio da ciertas libertades, aunque impone otras limitaciones, ¿no? Hay un relato de Baudelaire muy cortito que se llama Pérdida de Aureola, algunos lo deben conocer porque en general lo menciono, que cuenta un poco eso, ¿no? Cuenta como un artista con una aureola, ¿no? Es una cosa fantasiosa. Un artista que va por la calle con una aureola, así que lo señala como un artista, digamos, elegido. Y bueno, se mete por el tráfico de la ciudad y se lo lleva puesto un carruaje y se lo tira y cae y pierde la aureola, ¿no? Digamos. Entonces el tipo se levanta, bueno, la pierde, ve que se la quiere poner, ve que está rota, que no sirve, la tira y mira así un poco para dónde quedó, digamos, cruza, ve un burdel y entra a un burdel, ¿no? Digamos. Es un poco, y ahí termina. Esa es un poco la metáfora de cómo ve Baudelaire qué pasa con el artista cuando se enfrenta, digamos, con la modernidad, que gana, porque dice nadie más, como no tengo la aureola, nadie más va a ver qué es lo que estoy haciendo, no estoy ya señalado, entonces puedo hacer cualquier cosa, bueno, entre esas, entrar a un burdel que claramente es como una metáfora del mercado, digamos, capitalista, donde todo se compra y se vende. ¿No? Baudelaire probablemente ahora sería cancelado por un montón de cosas, pero bueno, la imagen está bastante clara. Pero bueno, yo quería tomar un aspecto en particular. Obviamente esta discusión es para muchas visitas. Hay libros y libros sobre estos temas, así que yo seguramente en la lectura que voy a hacer parcial con muchas cosas y voy a tomar solamente algunos elementos. En todo caso ampliamos sobre eso, pregunten lo que quieran, pero digo, es un tema infinito, digamos, así que voy a tomar una cosa particular que obviamente es un recorte. Bueno, y el problema es un problema económico, sobre todo, que puede parecer raro para agarrar el problema del arte, pero bueno, el arte es un fenómeno económico, aunque a veces no guste hablar mucho de esos temas, pero efectivamente para hacerlo quería tomar a alguien que es un teórico marxista británico, David Beach se llama, que es artista también, así que un poco está hablando de sí mismo en una serie de libros relativamente recientes que trabajó estos problemas de la relación entre arte y capitalismo y con el trabajo en particular. Y él justamente menciona que el arte es un fenómeno económico porque toda producción artística necesita un tiempo, materiales, recursos, un lugar donde realizarse, o sea que no puede quedar al margen de los problemas económicos que tiene, pero a la vez es un fenómeno, dice él, económicamente excepcional. O sea, lo que quiere decir es que los productos, la forma en la que produce, incluso el éxito o el fracaso que pueda llegar a tener esa producción, no se rige por las mismas leyes o no tiene las mismas características que la producción capitalista estándar, digamos, establecida. Entonces va a dedicar varios libros a analizar distintos casos de cómo siempre que parece que podemos agarrar algún tipo de fenómeno artístico con las categorías propias de la economía marxista en este caso, incluso cuando el mercado quiere avanzar, digamos, siempre sobre la práctica artística imponiéndole alguna de esas normas, siempre se encuentra con algo que es un obstáculo porque siempre mantiene ese carácter excepcional como fenómeno económico dentro del capitalismo. Y hace un recorrido histórico, digamos, para explicar eso, que va entre los siglos XVII y XIX más o menos, analizando cómo es este momento en el que el trabajo artístico empieza a autonomizarse, empieza a separarse de lo que hasta ese momento era la producción artesanal, que por algo artesanal y arte, o sea, están relacionadas, cómo empiezan a separarse, que
que empiezan a separarse básicamente por una necesidad económica de la imposición de las normas capitalistas de producción, porque los nuevos estados capitalistas y los nuevos patrones que aparecen en ese momento cuando ponen fábricas tratan de debilitar a los gremios de artesanos que había hasta ese momento. Bueno, básicamente porque querían que los trabajadores fueran reemplazables unos por otros, y si uno es artesano y tiene un determinado oficio, una determinada capacidad, no es tan fácil de ser reemplazado por cualquier otro. Entonces la idea es de reducir el trabajo a las cosas las más sencillas posible para que efectivamente pueda, obviamente, cambiar los trabajadores para poder pagar lo menos posible, y si no te gusta andate que viene otro, ¿no? Digamos, es esa la idea, digamos, con la que se procesa. Y eso empieza una larga lucha, digamos, entre los gremios que reunían a los artesanos previamente y los nuevos capitalistas, digamos, en el mercado, que empiezan a realizar ese proceso y que después eso termina decantando en una serie de discusiones ideológicas, digamos, que se abren en ese momento, y a la intervención de nuevas instituciones que se crean alrededor de ese problema, que son las academias que aparecen en su momento, que son las que van a intermediar entre el mercado, y los artistas, porque los artistas en realidad no es que producen y van directamente, digamos, al mercado, se ponen su puestito en la calle y van directamente a vender. En general lo que empiezan a hacerse es organizarse distintas muestras, exposiciones y demás, que las organizan las academias. Entonces son las que empiezan a ser de intermediario entre los artistas y a agruparlos como tal, y el mercado. Y en ese camino el arte efectivamente, por un lado, empieza a comercializarse, pero eso no es algo nuevo, porque el arte siempre se puede comprar y vender, ¿no? Y de hecho siempre antes se compró y se vendió también, porque como otros tipos de objetos también se podía comercializar. Y efectivamente empieza a ser comercializado con la mediación, digamos, de la academia, también en lo que se va constituyendo como un mercado capitalista. Pero siempre que se comercializa, que el arte se comercializa, parece tener algo que lo distingue de otras formas de cómo se comercializan otros productos, otras mercancías, digamos normales, y también en cómo se producen. ¿Por qué? Porque si uno piensa, no sé, cómo es la producción capitalista típica de la fábrica, ¿no? La que aparece relatada en los primeros informes sobre las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es un trabajo que es en serie, o sea, que produce repetidamente y estandarizadamente una serie de productos que siempre son iguales. Es un trabajo que se mide en tiempo, ¿no? Tiempo de trabajo socialmente necesario. Es un trabajo que requiere esto que decía, la menor cantidad de habilidad posible. Cuanto más sencillo sea, mejor, porque así la línea de producción avanza más rápido y hace reemplazable a esos sujetos. Y sobre todo es un trabajo que es, bueno, los marxistas le decimos alienado, ¿no? Digamos, pero desubjetivizante. Por dos motivos. Primero, porque uno no decide qué se produce y cómo se produce, eso lo define la patronal, efectivamente, es la prerrogativa que tiene. Y por otro lado, porque el producto de ese trabajo, de ese esfuerzo de nervios y de músculos, efectivamente no se lo queda uno se queda como salario apenas con lo que necesita para volver a trabajar al otro día y seguir siendo explotado, y la ganancia se la queda efectivamente la patronal. Por esas dos cosas es que el marxismo dice que lo define como trabajo alienado. El marxismo, y más que los marxistas, ¿no? Ya esa discusión viene de esos años, incluso antes que el propio marxismo, pero bueno, que lo termina de conceptualizar así. Y si ustedes piensan en cómo es la actividad artística, parece ser todo lo contrario a esas características, ¿no? O sea, es un trabajo que por definición, cuando uno piensa en el trabajo de un determinado artista, por definición piensa en la originalidad de ese artista, en el talento que tiene. De hecho, se dice la obra de, se habla casi como si fuera lo mismo, la obra y el artista, la persona, digamos, que la realizó. No se mide en tiempo de trabajo, o sea, nosotros no evaluamos, yo qué sé, dos novelas, una es mejor o es peor o vale más que la otra porque una, no sé, se inspiraron y la escribieron en una noche a lo loco y la otra llevó 14 años. En 14 años sucede eso, el Ulises de Joyce tardó 14 años en escribirlo. Y en las valoraciones actuales, digamos, de ese libro, en lo que uno considera que eso vale o no vale como literatura, sea la que tenga, no pone en consideración, capaz que lo comenta, digamos, como anécdota, pero no es algo que pese en cómo lo valoriza respecto a otros.
Y por definición, aparte, el trabajo artístico, por definición, se supone que es todo lo contrario a la forma de alienación capitalista. O sea, aunque es una forma de exteriorización de algo, porque uno, en los términos que lo quiera decir, porque eso depende de las escuelas, pero es una forma en la que el sujeto define hacer determinada cosa, expresar determinada cosa, plasmar determinada cosa en un objeto con el que va a trabajar, de lo cual va a salir un producto. O sea, es una especie de ponerse fuera de sí, digamos. Es un ponerse fuera de sí que, al contrario, en vez de alienarnos, nos enriquece aparentemente, porque enriquece al artista por haber desarrollado ese trabajo, y aparte enriquece a la comunidad donde ese trabajo, digamos, artístico es presentado, abre un debate, una polémica, señala un aspecto que antes no estaba, como sea. Entonces es una forma, aparece en todas sus características, parece casi lo contrapuesto, digamos, a el trabajo normal, estándar en la sociedad capitalista. Y por eso el arte se convirtió en muchos pensadores, me digo, marxistas, anarquistas, socialistas, románticos y demás, muchas veces en algo que se contraponía a la sociedad capitalista, justamente porque mostraba una lógica distinta, porque parecía algo que no podía terminar de ser captado por la sociedad capitalista tal como era. Eso a veces podía ser, como mencionaba antes, por algunos rasgos, con alguna ideología, a veces más bien por derecha o más bien por izquierda. Todos los ejemplos que mencioné, marxistas, socialistas, socialistas utópicos, demás, si se fijan las hipótesis que hacen de cómo va a ser una sociedad postcapitalista, muchas veces, o comunistas, vamos, ya que tantos hablan de comunismo al pedo, diciendo cualquier cosa que no es, hablemos un poco de comunismo los que lo defendemos, digamos, y peleamos por él, y no de los que se acusan de comunista a cualquiera. Pero justamente entre esos, cuando hacen hipótesis sobre eso, que son hipótesis siempre relativas, porque efectivamente no se saben cómo van a ser esas sociedades, es muy común que aparezca la apelación al arte, que aparezca la apelación al arte como una nueva forma de trabajo, aunque entonces el trabajo en el comunismo va a ser como una forma artística, una forma de relacionarse distinto entre lo objetivo y lo subjetivo. Eso es muy común que aparezca. También es muy común que aparezca en visiones que son un poco más problemáticas, pero que también reflejan ese problema. Por ejemplo, como mencionaba en esta discusión con los gremios, esta separación que cada vez se empieza a ver más, y creo que en eso en la UNCAN ustedes tuvieron alguna discusión al respecto alguna vez, entre lo que son las artes mecánicas, que son las que quedarían subordinadas en la industria, que son estas que tienen poca complejidad y demás, y las bellas artes o las artes liberales, que son como les dicen, que demuestra esa separación, que es un poco este proceso entre económico y político e ideológico de autonomización del arte, con las ventajas que tiene y con las desventajas que tiene, pero que también es un poquito aristocrático, digamos, ¿no? O sea, en la lectura que hace Vichy, en general, en muchas de las lecturas de los marxistas, el proceso de esto de autonomización del arte siempre lo muestra como algo contradictorio, porque tiene elementos que no son todos necesariamente democráticos o necesariamente de izquierda, como tiene que ver este proceso de cierta aristocratización, y otras formas de cómo se usa ideológicamente el trabajo artístico también, que tienen que ver con el reforzamiento y el sustento de una cierta hegemonía de los nuevos estados modernos sobre aquellos a los que tiene que dominar, que ya no tenía la forma religiosa para sostenerse, entonces tenía que buscar otros argumentos para cohesionar, digamos, a la sociedad, y bueno, y en la cultura y en el arte encuentran muchos de esos argumentos. Son esos procesos mezclados que van dando origen a esta autonomía del arte en la sociedad capitalista, pero que digo contradictorio porque a su vez empieza como construye una autonomía de algo que parece ser como todo lo contrario a lo que es esta sociedad capitalista, y por eso muchas veces es usado como vehículo de críticas a esa sociedad, o como ejemplo de cómo podría ser otra sociedad por los que son anticapitalistas, ¿no? Digamos. Hasta acá vamos más o menos, o de esto quieren preguntar, son discusiones económicas, a veces se complican. Gritan porque no los veo. Bueno, Vich va un poco más allá y se pregunta, porque si uno dice, bueno, está bien, el arte se comercializa, se compra y se vende, pero se produce de una forma que no es capitalista, ¿no? Esa es la parte que el capitalismo no puede terminar de subsumir. Entonces lo que hay es un producto producido de cualquier otra manera, con otra lógica distinta, con una lógica propia,
que después yo vendo y compro y bueno. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y entonces de dónde sale esa plata? Porque si la forma de producción artística no es como la forma de producción de mercancías, no hay ahí extracción de plusvalía, no hay, por lo tanto, una ganancia que vuelva, pero sin embargo hay plata que anda dando vueltas. O sea, alguien hace algún negocio con eso. Entonces, ¿de dónde sale esa plata si no es, digamos, de el trabajo del artista subsumido al capital como ocurre, digamos, en la fábrica? Bueno, hay distintos intentos ahí de los marxistas de analizar otras categorías económicas que podrían tratar de dar cuenta de alguno de esos aspectos. Les adelanto que ninguna les da, digamos, del todo exactamente, pero hay una que es muy interesante que plantea este autor de Bitch, que es el de la renta, más específicamente de la renta de monopolio. Ustedes saben que no hay, o sea, la única forma de sacar plata en la sociedad capitalista no es, digamos, directamente ponerse una fábrica donde explotar trabajo y llevarse, digamos, como ganancia la realización de la plusvalía, sino que hay toda una serie de gente que saca plata, digamos, de este sistema sin explotar directamente trabajo, que son los rentistas, básicamente, ¿no? Que son los que tienen el derecho de cobrarse un porcentaje, digamos, de la producción por tener el título de propiedad de algo. El más claro es el de la tierra, ¿no? Claramente. O sea, si uno tiene una tierra y se lo arrienda a alguien que la produce, se lleva una parte de eso y no es que trabaja ni explota trabajo de nadie, en todo caso participa, digamos, del negocio, pero se lleva con eso una parte de la ganancia. Pero hay otras formas, digamos, de renta que no son necesariamente la tierra, que son las que tienen que ver con tener la propiedad de algo único, un determinado paisaje, unas determinadas características, no sé, arquitectónicas de una ciudad que se pueden explotar turísticamente, o tener patentes sobre determinados desarrollos, inventos científicos, tecnológicos y demás, por los cuales también uno, porque tienen los derechos de autor, cobra una renta. Bueno, eso puede ser una forma, una categoría económica que sirva más para acercarse al problema de explicar el arte por esto, ¿no? De los derechos de autor que está dando vuelta. Ustedes saben que los artistas básicamente lo que ganan, o lo que les vuelven como ganancias, son lo que cobran derechos de autor, de interpretación, ¿no? Digamos, toda la variedad, digamos, de esos que hay. Y de hecho, no sé si sabían, pero la ley que regula los derechos de autor acá y en todo el mundo, con las actualizaciones que tiene, porque es una ley del 1880 y pico, creo que 1883, es una ley que trata de los problemas de autor, de derechos de autor, que está hecha para las patentes comerciales, en realidad. O sea, si hoy uno va a algún juzgado a quejarse por algún problema de derechos de autor, un artista, no sé, porque le hicieron plagio y va a hacer una denuncia, es probable que se encuentre con el gerente de Monsanto que va a reclamar que alguno que plantó soja no le pagó la patente de la soja transgénica, ¿no? Digamos, porque efectivamente están pensados con la misma lógica los derechos de autor de productos artísticos con en realidad las patentes comerciales, ¿no? Y también es de estos años que se hacen esas leyes y se homologa, eso ya da una idea de lo que piensa la ley capitalista, digamos, del arte como tal. Decía, pero Bitch piensa entonces si no puede pensarse como una renta. Entonces sí, eso permite explicar, bueno, cómo es que el capitalismo avanza efectivamente sobre el terreno artístico, sobre la forma de comodificar o de hacer mercancía las obras de arte, y dice, bueno, tratándolas como renta. De hecho tiene una ley, digamos, que es parecida. Pero él analiza, bueno, está bien, supongamos que eso es así, pero ¿cómo hago yo para patentar que, no sé, un actor que es muy expresivo para las escenas dramáticas, le patento, ¿qué hago? ¿Le patento la cara? ¿Le patento el gesto? O sea, ¿qué puedo patentar, digamos, ahí? Es más, ¿cómo puedo garantizar yo que ese actor en cada una de las escenas que se encuentre sea igual de expresivo? O sea, que siempre le salga bien. Pues, por ejemplo, está patentado, no sé, los vinos de Francia están patentados y hay una especie de estándar que garantiza que se va a producir, a tratar la tierra, a producir la tierra, a plantar de una determinada manera que va a dar determinada uva, que va a dar una determinada calidad de vino. Todo eso se puede patentar, no sé qué, pero no sé, la actividad que algún pintor va a hacer siempre obras de igual calidad, o que siempre van a pegar con lo que interesa al público, no, todo eso es sería imposible en realidad, patentarlo como tal. Entonces, en ese y en otros ejemplos que se va metiendo, lo que trata de hacer siempre es decir, bueno, dale, hagamos de cuenta que esto se puede efectivamente analizar con las categorías normales de la economía normal capitalista para probar si es cierto o no que el capital avanzó tanto sobre el arte que
esa autonomía que al principio logró el arte respecto al capitalismo está por lo menos siendo mellada. Y en todas y cada una de ellas muestra los conflictos que hay alrededor de eso y por qué nunca pueden terminar de catalogarse como tal. Hay otras que quizás son más cercanas y que son más cercanas a este problema, porque no tienen que ver solamente con el problema de cómo se comercializa después el arte, sino con cómo se produce también el arte. Las vamos a agarrar más adelante porque eso tiene que ver con la discusión de en qué medida los artistas son o no son trabajadores, que creo que es una de las cosas más polémicas de los últimos debates que andan dando vueltas y la charlamos un poco más en extenso. Vuelvo sobre eso. Bueno, hay otros marxistas que también analizan eso en términos de renta de monopolio y que hacen esas pruebas. Hay uno que se llama David Harvey, que es un geógrafo en particular que agarra lo mismo, la renta de monopolio, trata de probar, encuentra las mismas dificultades que Villete, que nunca terminan de captarse del todo, pero que plantea además algo que me parecía interesante, que es lo complicado, lo peligroso, digamos, que es para los capitalistas meterse en este tipo de incursiones en el terreno artístico para tratar de hacer con eso un negocio. Porque siempre hay algo que parece ahí que parece incalculable, ¿no? Entonces, él da el ejemplo, por ejemplo, de el border entre arte, digamos, y cultura, que es del turismo en Barcelona. Y dice, bueno, está bien, efectivamente hubo en los últimos años un montón de capitalistas que invirtieron no solo en Barcelona, sino en un montón de ciudades para hacerlas todas más o menos iguales para que vaya el turismo. Entonces le hicieron la Rambla, los cafecitos, todo eso, la Costa Negra, la Lucecita, todo eso es más o menos igual y es reiterado, digamos, en muchas de las ciudades europeas, pensadas, digamos, por los mismos holdings turísticos para explotar, digamos, el turismo en esas ciudades que en buena parte viven de eso. Pero la gente en general va a Barcelona también porque está la arquitectura de Gaudí, porque existe determinado idioma, porque determinada comida, determinada cultura. O sea, no solamente por esos motivos que uno puede promocionar. Y en general estos capitales tratan de promocionar esas cosas que son únicas, digamos, que justamente por eso podrían cobrar algún tipo de renta turística en este caso, como, no sé, la arquitectura de Gaudí. Pero dice, bueno, está bien, uno planifica todo eso, promociona la arquitectura de Gaudí, que es lo único para en realidad, después que la gente pase por tales lugares y compre y coma y no sé qué, todo lo que yo le voy a vender y se aloje en tal hotel y demás. Pero la gente cuando va a visitar Barcelona y conoce esa cultura y se mete a hablar con la gente y demás, uno no sabe qué representaciones sociales se están moviendo ahí, qué conclusiones se está sacando de esa ciudad y la experiencia de esa ciudad y de la interacción cultural con los que viven en esa ciudad, los que las van a conocer. No sé, ¿están pensando efectivamente qué linda la Rambla, después voy al shopping y me compro tal cosa? ¿O están pensando, mira, en Barcelona es el último lugar a donde se resistió a Franco, por ejemplo, y en esta marca de este lugar y en este y en este? Es muy difícil controlar, digamos, eso. Lo intentan efectivamente porque de hecho existen, digamos, y están esos desarrollos turísticos hechos. Pero es un riesgo que no es el mismo que uno puede tener en cualquier otra decisión. Digo, a nosotros eso no nos importa y quizá mejor que no le funcione. Pero si uno se pone en el lugar de un capitalista que va a invertir millones de dólares en hacer una determinada cosa, se encuentra con ese problema y algunos lo deben considerar. Y siempre puede fallar, siempre puede salir para otro lado. Entonces Javi analiza mucho ese aspecto, o sea, el aspecto económico, pero también ese aspecto de que lo que está metido en la discusión de la producción artística son tantas representaciones sociales posibles, tantas tradiciones previas posibles, tantas lecturas, siempre con este intento de que lo que pasa, digamos, en el arte parece ser lo contrario a lo que pasa en el capitalismo de conjunto, que es muy difícil asegurarse que eso vaya a salir bien. Cuando uno es un capitalista y quiere decir, bueno, yo trato de sacar plata de acá. Eso siempre es algo muy interesante porque, bueno, los intentos están, evidentemente, por eso las noticias que leí al principio todas tienen que ver con eso, pero muchas veces puede fallar, digamos. Y eso también para Vich demuestra que sigue habiendo algo que es muy específico, muy excepcional de la producción artística, que sigue siendo distinto a cómo se produce normalmente el capitalismo, a pesar de todos los intentos que por distintas vías tiene la lógica capitalista de subsumir al arte como tal. Bueno. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Qué sospechoso. Bueno, después me las hacen todas juntas. ¿Sí? Del área de las artes visuales
el caso de las galerías de arte, que se quedan con el 50% de lo que produce el artista, con la justificación de que las galerías hacen toda la gestión, se encargan de obtener contactos, pero digamos, hay como una cuestión ahí como de que el artista produce y se lo queda otra parte de la galería. Bien, muy bien, porque era el ejemplo que iba a tomar, que es el que toma, de hecho. Pero antes de eso voy a un elemento previo que es importante en esta discusión. Todo esto que hablamos fue del siglo XVII, XVIII, XIX, como se fue forjando la autonomía, digamos, del arte con estos aspectos positivos, negativos y demás. Llegamos al siglo XX y en el siglo XX aparece ese otro elemento que es el que probablemente sea el que motiva todas esas malas noticias que leí para empezar, que es el problema de la industria cultural. Aparece en los años 40 esa discusión, hay un libro clásico, digamos, de dos marxistas alemanes que trata de ese tema, que son Adorno, que ya lo mencioné, y Horkheimer, que se llama Dialéctica del Iluminismo, que tiene muchos problemas, que fue muy debatido, que tiene muchas virtudes también, pero que bueno, es inevitable, digamos, en esta discusión porque es el que nombra los términos de la discusión. Y aparece en los 40, no es casual que aparezca en los 40, porque se da ahí un cambio importante, digamos, que ellos empiezan a registrar. Primero que estábamos saliendo, digamos, de la segunda, yo no estaba todavía, pero digo, estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y lo que había pasado los años previos es que como nunca antes, para empezar, porque nunca había habido guerras mundiales, salvo bueno, la primera y la segunda ahí muy cercanas, pero nunca como antes los distintos regímenes políticos habían utilizado, habían movilizado los aspectos, el arte, los aspectos culturales para enfrentarse, digamos, a la guerra. No sé, piéndense en los grandes espectáculos que organizaban los nazis, incluso el cine que subvencionaban, lo mismo en estalinismo, digamos, en la Unión Soviética, y lo mismo en Hollywood para vendernos el estilo americano de vida y demás, y el sueño americano, digamos, todos para decir que su sistema era mejor, digamos, que los otros. Eso no había pasado a esa escala, digamos, internacional y estatal tan grande previamente, entonces, bueno, era algo muy llamativo. Entonces, las posibilidades de usar, digamos, el arte para difundir ideología, digamos, la ideología dominante en cada uno de esos modelos, digamos, sociales, era algo que llamaba la atención y que estaba siendo estudiado en ese momento. Y después, efectivamente, por el aspecto del desarrollo del cine de Hollywood, ¿no? Que tiene otra característica distinta también, novedosa, digamos, en ese momento, es que empieza a formarse un conglomerado, digamos, de negocios, lo que al principio eran distintos estudios, así más o menos chicos, donde se hacían cosas más o menos experimentales y demás, comienza a ser monopolizado, digamos, empieza a ser... a formar, digamos, un mercado que es nuevo y que no aparece antes, primero porque, a diferencia de estos casos que decía de cómo se usó por el fascismo y demás, en este caso eran privados, no era el Estado. O sea, ¿quién tenía capacidad previa para hacer semejante despliegue? Bueno, los Estados. En Hollywood lo que se empieza a forjar es que hay una capacidad de privados, digamos, para hacer eso, para imponer, digamos, o por lo menos promocionar o intentar imponer determinados valores ideológicos y demás que, si lo piensan a la escala que llega a tener después Hollywood, no sé, que previamente quién lo tenía, una religión nada más, a ese nivel masivo. Y que aparte empieza a promocionar otro tipo de negocios relacionados al negocio artístico y distintas formas en las que eso se expresa, porque el negocio era el cine, efectivamente, ¿no? Que aparte, bueno, era un desarrollo relativamente reciente. Pero alrededor de eso, por ejemplo, empezó a celebrarse esta cultura de la celebridad, no solo de que tal era un actor bueno en tal o cual película y por eso era conocido, sino que aparte había que seguir en una revista qué hacía, qué comía, ¿no? No había Twitter todavía, pero lo que hoy vemos, comí tal cosa, hice tal cosa, de las celebridades, digamos. La cultura esa de la celebridad, que ahora está extendida hasta los jugadores de fútbol, sus esposas y demás, es algo que aparece en ese momento porque servía para vender efectivamente otros productos, no solo la película, sino todo lo, digamos, lo que lo podía rodear. Y aparecen estos, que son estos que se llaman en la tele o en el cine muchas veces, pero existen, digamos, en todos los terrenos artísticos, los enlatados, ¿no? Esta especie de receta que se copia. Haceme una película de amor que termina más o menos así, tiene, ¿no? Empieza que están bien, después en el medio se pelean, después pasa algo, se arreglan, termina bien. Ese es un modelo, hacémelo con 3 actores distintos, 4 distintos, no sé qué, la de Cábula. Esto de los géneros aparece también en ese momento muy claramente, no porque no existiera, porque géneros previamente existían, pero digamos la explotación sucesiva de esas recetas, digamos, a veces pensadas para
aptas para todo público, a veces pensadas para un determinado nicho, pero como sea, pensadas directamente para cómo se van a ser intercambiadas. Y eso supone un fenómeno nuevo, porque nosotros hasta ahora habíamos dicho, bueno, está bien, el arte se compra y se vende. Hay intentos de avanzar de la lógica capitalista sobre eso, pero la forma en la que se produce sigue siendo una forma que es distinta a esa lógica, que sigue siendo excepcional. Entonces, es como que en la producción no se llega a meter. Y este tipo de formas, lo que suponen es que parece que sí hay un intento de meterse en cómo se produce directamente. Porque esto de pensar, por ejemplo, los enlatados según al público al que van a ir dirigidos, es una de las características que tiene efectivamente la mercancía, que no importa en sí mismo para qué sirve, para qué no, cómo se dice demás, sino el valor que va a tener efectivamente, digamos, en el mercado, y está ya diseñada para eso, está pensada para eso. O sea que los contenidos y la forma que tiene esa obra artística en particular viene dada por las posibilidades que yo creo que va a tener o no de venderse. Que no, es distinto a lo que pasaba antes. O sea, una cosa es tener una obra y decir, che, me parece que si le hago una campaña publicitaria, este cuadro hecho así, no sé qué, va a empalmar con no sé qué, y va a vender, y no sé, le hago una super campaña y me va bien y la vendo por un montón de plata. Pero la obra sigue siendo la obra que hizo alguien en sus propios términos y por sus propios motivos, que alguna vez empalmará con algo que está dando vueltas o no. Otra cosa es pensar ya directamente, esta pintura la voy a hacer para que, no sé, la puedan venir a ver un público masivo, ¿no? Para que puedan ir todas. Por ejemplo, lo que me decían, yo no la vi, así que no quiero meterme en problemas con nadie, pero de la última película de Barbie, ¿no? Que decían eso, bueno, que aparte parece que es una publicidad muy larga, pero yo no la vi, dicen que tiene cosas que están buenas, pero uno de los comentarios que me hacía una amiga que la vio es, lo que pasa es que está hecha de una manera, dice que es para que sea para todo público, entonces yo no terminé de entender si era para adultos, si era para chicos, no sé, no me terminó de gustar con eso. Pero efectivamente, la película casi todas las películas están hechas pensando a qué público van a ir dirigidos, o a uno de nicho en particular, entonces tiene todos los rasgos que se necesitan para que entre en ese nicho, o esto, apto para todo público para que se vean. Bueno, eso es una forma de interferencia ya en cómo se piensan las obras. Entonces la pregunta que se hacen para los 40, estos dos autores, es en qué medida la producción artística se está convirtiendo en mercancía propiamente dicha. O sea, no algo que nosotros decimos mercancía a veces como algo que se compra y que se vende. Pero mercancía, en los términos que los plantea Marx, es algo que está pensado ya para ser vendido en el mercado. O sea, donde el contenido y la forma de eso en realidad es completamente secundario, accesorio, me da lo mismo si son chorizas, si son latas, si es una película, o es lo que sea, porque lo que importa es ir a venderlo, digamos, al mercado. Y si eso es así, si el arte efectivamente fue subsumido a esa lógica de capital, de esa producción capitalista, perdemos este rasgo, digamos, que teníamos de que por conservar una forma distinta de producción a la capitalista podía ser crítico, podía ser lugar donde se expresaran demandas, digamos, reivindicaciones, discusiones, reapropiaciones de la cultura dominante como tal. O sea, si es una mercancía más, bueno, listo, ya está. Ese lugar, el capital avanzó, aparte de decir que avanzó sobre el terreno artístico con la representación social que tiene el terreno artístico de que es la expresión de la subjetividad, es decir que el capital avanzó casi sobre todo, no sé qué queda, digamos, afuera de eso. Bueno, este es un poco el diagnóstico que ellos plantean en ese momento, que es bastante sombrío. De hecho, la mayor parte de las conclusiones que sacan son siempre bastante escépticas, no solo por este problema, sino por otros. Tiene la virtud de haber sido los primeros que lo plantearon, ¿no? Digamos que, ojo, que está pasando esto, y efectivamente había de esas cosas que estaban sucediendo. Tiene muchos problemas. Por suerte tiene uno, que es que la visión aparentemente era demasiado apresurada y demasiado estática, porque bueno, efectivamente a la salida de la Segunda Guerra, en la paz social que se había establecido, ¿no? Paz social dicho irónicamente porque era después de 2 guerras mundiales y de miles de millones de muertos, literal, se había logrado una cierta estabilidad en los regímenes. Y en ese momento, y en el momento en el que se empezaba a reconstruir todo lo que se había destruido, digamos, en la guerra, las cosas parecían que más o menos andaban tranquilas en los distintos nichos del planeta, con los distintos sectores que habían quedado establecidos, digamos, en el poder.
Entonces, bueno, podía ser que esta caracterización de lo que estaba pasando fuera bastante adecuada, pero por suerte con el diario del lunes, nosotros que tenemos, duró relativamente poco, porque enseguida vinieron los 60, los 70, y frente a todos los cuestionamientos que hubo a esos regímenes y el desarrollo de los movimientos sociales y el desarrollo de la nueva izquierda y los nuevos intentos revolucionarios que hubo, siempre fueron todos movimientos acompañados por nuevos fenómenos artísticos, digamos, que los apoyaron, que los discutieron y demás, pero un montón de cosas, o sea que no estaba todo tan tapado, digamos, como mercancías subsumidas a la lógica capitalista, porque uno dice, bueno, ¿de dónde salían esas cosas? Salen de un día para el otro, o sea, no sé, sucede mayo del 68 y todo lo que surge artístico alrededor de eso es esa misma noche. Bueno, no, evidentemente son cosas que venían previamente, que en todo caso estaban secundarizadas o que no se veían, y que cuando hay una crítica y una crisis de ese régimen que más o menos mantiene las cosas en la normalidad, se cuelan también por esos intersticios. Así que por suerte la visión que ellos tenían por lo menos no se dio inmediatamente así, o sea, en el sentido de que no seguimos en un camino de subsunción del arte, digamos, al capital como lo veían. Por lo menos eso tuvo una crisis en los 60 y en los 70, hasta el principio más o menos del neoliberalismo, ¿no? Y ese es el problema que nos encontramos ahora. ¿En qué medida, si no fue el proceso derecho, digamos, que ellos decían, el neoliberalismo efectivamente, una vez que se aquietó de nuevo hacia la derecha, digamos, la situación internacional, y en los distintos países, de nuevo las incursiones del capitalismo sobre el terreno artístico continuaron, eso seguro, que siguieron y continuaron seguro, pero lograron o no, o hasta dónde lograron efectivamente ese éxito de terminar de subsumir al capitalismo en la producción artística actual. Y ahí podemos pensar en los ejemplos que dejé cosas, pero ahí podemos pensar en los ejemplos que leía al principio, ¿no? Donde encontrábamos, no sé, además de ser accesorios para un jueguito, por ejemplo, o sea, que las obras de arte de uno de los principales museos del mundo, del Metropolitan de Nueva York, sea algo que podés ir a copiar para tener un accesorio para un personaje en un jueguito. Además de esta lógica de las celebridades, que yo ahí elegí justamente un ejemplo de un escritor, porque en general eso se fue extendiendo a todos los géneros artísticos, pero vieron que los escritores tienen este aura, digamos, de que son gente más seria, ¿no? Y más intelectual y demás, y que muchas veces incluso se mantienen ocultos, anónimos, no se sabe quiénes son, es como gente más seria, digamos. Entonces, no son los que inmediatamente se prestan, más seria, más aburrida, dirían algunos, no son los que se prestan, digamos, a ser celebrity, que uno ande siguiendo en las redes qué hacen o qué no hacen. Y sin embargo, sí, o sea, es lo que está diciendo ese que es un escritor también y crítico cultural, está diciendo que eso pasa. Y si lo escuchan, hay muchos autores que lo dicen, que lo mencionan, incluso críticamente, incluso como algo que les molesta, incluso como, no sé, yo voy a hablar de mi libro y resulta que mi libro no lo leyeron y me empiezan a preguntar, ¿y vos de chico? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo si voy a una entrevista voy a discutir mi libro. Y resulta que dice, no solo se les nota que no lo leyeron, sino que te lo dicen abiertamente que no lo leyeron. Dice, no, y que te hablan de otra cosa y vos decís, ¿pero de qué están? Bueno, a algunos les molesta, a otros se prenden a eso, bueno, como sea, pero digo, es un terreno donde eso antes existía menos y sin embargo ahora existe. Otra de esta noticia que decía de que si es embargable o no, y la lista esta de las cosas embargables, o sea, a nadie le importa que esté lleno de millonarios rusos, que seguramente no es en buenos términos que tienen la plata, que compren y venden las obras de arte. Eso a nadie le importa. El problema ahora es que como están en una guerra, es una cosa de las que se puede embargar como una especie de arma de guerra, digamos, porque están en la guerra, pero después el hecho en sí es como completamente natural, digamos. El problema es ahora en esta situación que, bueno, como se trata de embargarle cosas, es lo mismo, un cuadro, la casa, las acciones de no sé qué, es todo exactamente igual. Y hay efectivamente una tendencia a la financiarización de las obras. Sobre todo esto se da en el terreno de las artes plásticas, en el terreno internacional, por supuesto, pero hay una tendencia a eso. Bueno, esto de los NFT, efectivamente es eso, es una burbuja que, bueno, no sé si alguno tenía alguno y le acabo de dar la mala noticia que se cayó el 90%, pero digo, algo que se cae el 90%, digamos, en un mes es una hiper mega burbuja, ¿no? Digamos.
que no sé si alguna vez vieron algunos efectivamente de los NFTs que se venden, es una especie de criptomoneda, digamos, con el fundamento de que contiene algún tipo de obra artística. En algunos casos es así, o sea, es alguien que produjo una determinada cosa, la codificó de una manera y a vos lo que te venden es el token, digamos, que te garantiza que sos el dueño de ese NFT, pero muchos de esos ni siquiera son, no que no son obras por la consideración que uno tiene, son cosas que son públicas y que todos tenemos. Por ejemplo, uno de los primeros que se comercializó es ese meme de la nena que está con cara medio de mala y que tiene atrás la casa que se está quemando, que se usa de meme. Bueno, eso alguien, claro, lo encriptó, digamos, y lo vendió. Está público, entramos a Twitter y todos lo podemos tener, o sea, no es que tiene la propiedad sobre esa foto, no es que puede cobrar los derechos de autor sobre esa foto, que son de Twitter por otro lado, porque se la queda a Twitter porque se publicó en Twitter. Solamente le dieron, como que tenía ese cripto de ese NFTC que después se puede comercializar. A nadie le importa que ni siquiera haya una obra, digamos, atrás de eso. Algunas son efectivamente obras que se comercializan así, pero muchas en realidad son recursos que lo que dicen que el negocio, ¿cuál era? Yo me abro una página donde vendo supuestamente NFTC artísticos, entonces pongo la de Victorio, la de tal y la de tal, y que salen, no sé, $15.000. Entonces Victorio entra y pone, te doy 20.000 por eso. Y yo entro y te doy 25, y así como va subiendo hasta que algún desprevenido cae y dice, esto está subiendo de precio, me lo voy a comprar, y bueno, se lo encajamos a alguno y después vamos con Victoria. Así que tengan cuidado, sí, de Victoria, porque el negocio ya está pensado, no lo tendrá que haber mucho. Digo, bueno, es una cosa que también se notó mucho y se estudió mucho y pasó con la crisis del 2008, con la crisis de Lehman Brothers, la caída, ¿no?, de la burbuja hipotecaria. Bueno, la idea de los capitalistas fue, ¿por qué no pasamos la burbuja hipotecaria a la burbuja del mercado del arte? Porque siempre eso funciona bien. No, efectivamente lo que sucedió es que con la caída de Lehman Brothers hubo una explosión, digamos, de inversiones en el mercado de artes plásticas, digamos, internacional. Y uno lee la noticia y puede decir, bueno, no sé, los tipos vieron que se pudría todo y tenían todos esos millones y en qué lo iban a gastar y se decidieron a gastarlo, aunque sea como artículo de lujo, en bienes artísticos porque, no sé, eso da trascendencia, da algún tipo de placer. No, ni siquiera era eso, o sea, ni siquiera era como bienes de lujo. Era como todos los demás posibilidades de reservas de valor estaban en el tacho porque se habían hundido con las hipotecas y demás. Había capitales dando vueltas que no había dónde meterlos. Ustedes saben que el capital, si no se mete en algún lado, empieza a disminuir, o sea que en algún lado hay que ponerlo. Entonces empezaron a comprar obras de arte que nadie, pero ni de remotamente veía, digamos. Hay cajas de seguridad especiales para obras de arte que el que lo compra ni sabe lo que compra, ni lo vio en su vida ni nada. O sea, le pide a un broker que más o menos sepa del tema que se lo compre para tener un portfolio, como les pide que compre acciones. Fíjate que empresa más o menos más bien y comprame acciones. Por supuesto, eso también era una burbuja, también, digamos, cayó fuertemente unos años después del 2008. Pero bueno, están todos estos elementos dando en cuenta que a uno le hacen pensar si efectivamente la situación está mejor o peor que cuando aparecieron estas lecturas sobre el problema de la industria cultural y que en su momento podían ser estáticas y podían ser escépticas y decir, bueno, capaz que al final, aunque con unos años de delay, efectivamente era así y tenían razón. Pero Vich, ahí, y no sé si por ahí ya vamos a ir para el lado del problema del trabajo, Vich agrega otros casos que no tienen que ver, porque uno podría decir, bueno, el problema de las finanzas en definitiva es un problema también de comercialización, o sea que en todo caso se avanzó en ese terreno, pero la parte de la producción sigue, ponele, siendo relativamente excepcional. Pero él es interesante porque agarra muchos casos que no son tan conocidos, pero que son cada vez más comunes, de muchos pintores que contratan una serie de pintores para que les pinten obras y después ponen la firma, o escritores que contratan una serie de escritores y le dice, bueno, más o menos la historia va por este lado, y otros escriben y él después más o menos lo mira y pone la firma de autores muy conocidos y muy queridos, se decía algunas de esas cosas, pero bueno, existir efectivamente existen. Y uno ahí puede pensar, bueno, esto que ya estamos hablando en el terreno de la producción efectivamente, puede ser equiparable a algo así como que el que contrata y pone el gancho es una especie de patrón o gerente que contrata a otros trabajadores anónimos, digamos, y después como él va a poner el gancho se va a llevar en las ganancias y nosotros nadie nunca va a saber nada.
hay algo de eso ahí dando vueltas. Y bueno, ahí Mitchell plantea, y sin embargo no sigue siendo la misma forma de explotación, porque más allá de lo que a uno le parezca o no éticamente eso, lo cierto es que el que hace eso y vende su firma, lo puede hacer porque tiene una firma con cierto reconocimiento previo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, no es que yo ahora contrato a cualquiera, nadie nos conoce, hacemos, y eso es algún tipo de negocio. Lo puede hacer alguien que ya tiene una reputación previa, digamos. O sea que en realidad, más que la explotación de algún tipo de trabajo, lo que hay ahí es una especie de venta de una marca, porque lo que está vendiendo es el gancho, digamos, que pone al final, y donde el contenido importa poco, porque lo que vende es el nombre conocido, que es algo que efectivamente sucede. Entonces tiene más que ver con una especie de campaña publicitaria, en todo caso, que con una forma de explotación del trabajo, digamos, de eso, más allá de que uno les pague mal, les pague bien, los reconozca, ¿no? Todas esas discusiones, digamos, que pueden hacerse, pero lo que está funcionando económicamente para que eso de ganancia y para que amerite que alguien ponga plata, digamos, efectivamente en eso, es la venta de esa marca. Donde lo que intervienen, si se fijan, para la reputación esa previa, no es directamente el mercado, sino el conjunto de las instituciones artísticas que habíamos mencionado antes en sentido amplio, un crítico que diga que eso está bueno, algún curador que organice una muestra sobre eso, alguien que le haga una crítica positiva a eso, todas cosas que efectivamente se pueden comprar, ¿no? Pero se pueden comprar algunas, no se puede comprar el conjunto de la crítica literaria de un determinado país o el conjunto de los museos. Uno no puede evitar, lo mismo que no se puede evitar que la gente lea en las representaciones sociales que están en arte lo que quiera y que sean cosas contrarias, uno no puede evitar también que por más que ponga plata en una campaña publicitaria para promocionar una determinada obra y hacer un negocio con eso, aparezca un crítico que diga, no, che, esto es esto, y que se arme un debate y que se lean otras cosas. Entonces uno no puede comprar, y eso no habla bien necesariamente de esas instituciones. Digo porque hay que tener en cuenta que no es que de un lado está todo lo artístico que es bueno y todo lo malo del lado del capitalismo. Hay también elementos para discutir dentro del terreno artístico como esas instituciones que tienen sus problemas. Y que uno podría pensar, bueno, que tiene democrático eso, que no, por qué existen de esa manera, por qué no, lo que sea. Pero él lo está usando siempre para decir que eso prueba que con todos los problemas que haya, la producción artística tiene esa otra cosa que sigue siendo excepcional económicamente y que no puede terminar de ser subsumido, aunque bueno, haya otros problemas metidos de por medio. Les leo, ya vamos terminando y vamos a la discusión esta del problema de los trabajadores o no. Pero les leo otras notas que son del 2021 sobre una obra en particular, los títulos nada más. Un artista vendió una escultura invisible por $18.300. Genial. El italiano Salvatore Garau ha logrado vender una pieza de vacío, entre comillas, que le exige a su comprador acomodar un espacio amplio para exhibir algo que no puede verse. Segunda noticia sobre este tema. Varios artistas acusan al creador de la escultura invisible de plagio. Su estatua invisible y ozono, que se llama Yo Soy, fue subastada por $18.000. La noticia complació al mundo del arte y generó el descontento de varios artistas que acusan a Garau de robar sus ideas y de violar los derechos de propiedad intelectual. Genial. Y esta última que viene con una trampa, porque en realidad es un fake, pero no pude evitar ponerlo. Dice, es de un periódico que hace justamente noticias fake, bardeando irónicamente. Dice, el comprador de la estatua invisible asegura que le han robado la pieza. Desagradable incidente que le ha tocado vivir a Rigoberto Bandini, un empresario milanés de 58 años, apenas unos días después de haber comprado por 18.000 euros la estatua invisible del artista Salvatore Garau. Bandini asegura que le han robado la pieza. La dejé en una esquina del salón, me fui a dormir y cuando me desperté ya no estaba. En esa última es fake, pero lo que quería plantear, y por eso las traigo, es que estas cosas pueden discutirse y pueden ser discutibles porque la última es fake, pero las otras son ciertas. Y hay una discusión de si efectivamente la obra inmaterial, la obra vacío, tiene algún tipo de valor o tiene algún valor por lo menos como por ejemplo el caso de cuando Duchamp mandó el mingitorio a la exposición, que al final resulta que no lo mandó, que era de otra, que la afanó y demás, pero fuera de esa discusión, él sí, parece que sí, a una mujer, Elsa. Bueno,
Pero aparte de eso, si es parte de esa crítica también, ese gesto de mandar una cosa como para generar debate, bueno, no sé, la obra inmaterial, capaz que es eso. Ahora, este tipo de discusiones no podría existir con ninguna otra mercancía que no sea algo artístico. O sea, nadie se pondría a discutir que compró una mesa invisible, claro, y que está contento con eso porque la hizo no sé quién, y el otro acusar de plagio o de que ya tenía un modelo hecho previamente, o incluso que se lo robaron o no. Todo eso no podría existir si no estuviéramos hablando de una obra artística. Incluso en este caso, que es por el absurdo, es una especie de reducción al absurdo donde no hay obra artística, salvo que alguno tenga una estatua invisible. Reconsideraría, me parece que no existe y que en todo caso los estafaron. Pero, o sea, incluso en esto, o sea, lo que están son todas las cosas que recorren, digamos, a la obra, ¿no? El certificado que dio la Casa de Subastas, las indicaciones, el nombre del autor, las indicaciones de cómo tiene que ponerle, el problema de los derechos de autor, todas esas instituciones, digamos, que están alrededor de lo artístico están. Lo que no está es la obra, digamos, en este caso. Pero bueno, incluso en este caso de reducción al absurdo se podrían discutir si hay obras de arte inmateriales o no, solo porque estamos hablando de una actividad así. De ninguna otra mercancía podríamos discutir de manera relativamente coherente algo así. Sería, che, nos estafaron y punto. Nadie caería aparte en esa estafa, digamos. Solamente a alguien se le puede ocurrir comprar eso porque viene con el título de arte. De nuevo, pueden ser cosas que no están buenas, pero que demuestran ese lugar que sigue teniendo el arte en la sociedad capitalista. Bueno, y finalmente dos cosas por este problema de si los artistas son trabajadores, que es el problema más actual que está en eso. Vich se plantea ese problema, se plantea por parte del problema de los colegas que tiene, y se lo plantea porque efectivamente él considera que hay algo que sucede, que incluso es peor que lo que vos estabas planteando como situación. Porque dice, después de tantos años en el liberalismo, hay esta onda de que el capitalismo se ha superado, está bien, que sigue teniendo algunas cosas malas, pero que se ha superado porque ha desarrollado nuevos tipos de producción del trabajo cognitivo, donde uno trabaja, digamos, creando, entonces está ahí en Google y tiene un rato para jugar, tiene horarios flexibles, ¿no? Trabaja con la cabeza, no tiene ningún problema, y que eso todavía no está del todo desarrollado, pero se va a desarrollar, y bueno, que en definitiva podés trabajar de lo que amás. Y él dice, bueno, efectivamente la mayor parte de todos esos discursos, digamos, que es trabajar de lo que amás, hacer lo que te gusta, disfrutar de cómo trabajás y demás, son todas excusas para tener a los trabajadores flexibilizados, efectivamente, para poder llamarlos a cualquier hora sin hacer nada, para no pagarles y no tenerlos registrados, para no darle vacaciones, digamos, que efectivamente eso es algo que ocurre, que es una forma de encubrir con ese discurso cool, formas de precarización laboral, en definitiva, digamos, que es lo que hay. De las cuales se aprovechan, digamos, en el caso de los artistas, muchos de los galeristas y demás, porque bueno, lo estás haciendo por amor al arte, efectivamente, en este caso. Entonces, no sé, venían a las 3 de la mañana y quedaste 2 días seguidos armando la muestra porque no sé qué. Bueno, Vich reconoce que eso existe y de hecho dice, bueno, cuando eso existe lo que hay es un problema laboral de por medio, habrá que, le corresponden efectivamente esos derechos y si no los tiene habrá que luchar por eso, y eso está bien, dice. Pero hay un problema más amplio respecto a esto, que si uno traslada esa lógica de que efectivamente esos son trabajadores como cualquier otro trabajador y por lo tanto les corresponde el salario como cualquier otro trabajador en general y no en una situación particular donde se da esta situación, digamos, de aprovechamiento, tiene el problema de que está suponiendo entonces que efectivamente el capital avanzó sobre la forma de producción artística. O sea, la forma para que los artistas efectivamente sean trabajadores como cualquier otro trabajador es porque efectivamente realizan un trabajo igual de estandarizado, de subjetivizado y demás como cualquier otro trabajo, con lo cual el capital efectivamente lo que antes aparentemente no había logrado, lo logró, digamos, en los años de neoliberalismo, ¿no? Y entonces, Vich se preocupa por algo más que mencioné antes, que dice, bueno, ¿por qué todas las lecturas que hay de estas hipótesis sobre cómo puede ser la sociedad postcapitalista, de las cuales hay muchas versiones dando vueltas,
algunos que más por la tecnología, algunas más tecno-optimistas, otras que son más escépticas, algunas por destrucción total, por lo que sea, pero todas las que piensan en cómo va a ser una sociedad después del capitalismo no tienen en general incluido ningún elemento artístico, o sea, no apelan a ese modelo, a ese imaginario. O sea, yo mencioné antes que los socialistas utópicos, los marxistas, los comunistas, los anarquistas y demás, muchas veces incluían el arte como algo que representaba un modelo de otro tipo de sociedad. Eso no pasa, digamos, en todas las últimas visiones o hipótesis que hay de cómo sería. Y muchas son anticapitalistas, y muchas son de izquierda, y muchas, no sé, las que hablan de los comunes y demás. O sea, no es porque sean todas, este sistema se va a superar a sí mismo. Muchas son anticapitalistas, o sea, son de izquierda, comparten esa sensibilidad. Y sin embargo el arte ahí no está, digamos. Dice, no aparece. Y entonces dice, bueno, ¿eso por qué pasó? Él dice, bueno, primero por motivos políticos, ¿no? Primero porque después de 20 años de liberalismo, de que nos dijeron que no existe más la clase obrera, la revolución, la historia y demás, efectivamente esa alternativa de pensar otras formas de trabajo y demás, no es algo que pueda ser positivo, porque más bien se piensa contra el trabajo. Todo eso, digamos, todo lo que tenga que ver con la producción aparece como algo negativo, porque bueno, no se ve que pueda haber otra forma o que pueda tener otro lugar político la clase obrera, porque bueno, fueron años de ideología neoliberal batiendo el parche, digamos. Pero hay, entonces desde ese punto de vista, este planteo, esta insistencia en que existen debates, existen agrupaciones y todo que hacen campañas por eso y demás, bueno, en Inglaterra en particular, que es donde él escribe, pero él lo plantea porque, bueno, ahí cita las campañas que hay y demás, dice, tienen un aspecto positivo claramente ese tipo de campañas, que de alguna manera están discutiendo con esta onda aristocrática, digamos, que tenía efectivamente esa autonomía del arte que siempre aparecía como algo, digamos, que estaba por arriba. Entonces esto de querer acercar a los artistas al movimiento obrero es algo positivo porque discute eso, y eso es algo que políticamente está bueno, dice. Pero tiene el problema de que si eso lo que presupone es que los artistas son productores de mercancías como cualquier otro, o sea que está subsumido el arte, digamos, al capital, se van a abrir otra serie de problemas que en realidad todavía no existen, pero no demos la idea de que existan. Por ejemplo, que con el trabajo asalariado lo que viene por detrás también es que te digan qué producir y cómo producir, ¿no? Eso es algo que seguramente, dice él, todos los artistas que reclaman un salario y ser trabajadores asalariados como otros, que en casos particulares, repito, a él le parece que está bien porque efectivamente los están explotando, digamos, como trabajadores, pero generalizarlo a decir de todos, ¿qué quiere decir? Que estamos pidiendo o diciendo que está bien que nos diga, que venga entonces alguna patronal que junto con el salario nos diga, como eran los mecenas antes, nos digan esto se hace de esta manera y esto no. O sea, de nuevo, perder esa autonomía que de alguna manera, con todos esos problemas y con todas esas contradicciones, se había ganado para que no nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Entonces ahí no se trata de decir esto está bien o esto está mal, o de volcarse para un lado o para el otro, pero de que si efectivamente uno define que la relación entre arte y capitalismo es contradictoria desde entrada, lo sigue siendo hasta ahora, y en todo caso en cada cual tendrá que evaluar en esos nuevos fenómenos que aparecen hasta dónde se avanzó o no, porque intentos de avance hubo. La conclusión que saca él es que no están subsumidas esas formas, aunque los vericuetos que se intentan encontrar son cada vez más sofisticados, digamos, pero lo que él plantea es que en todo caso, si eso es así, y si en algún momento decimos, bueno, sí, efectivamente se avanzó sobre la producción y demás, reconozcamos que tenemos un problema en todo caso mayor, y en todo caso eso nos tendría que llevar a reforzar la idea de que lo que hay que terminar es con ese tipo de relaciones sociales en esta sociedad, porque en realidad al capitalismo no le importa cómo es el trabajo artístico, si lo puede comprar o vender, pero no le importa cómo es ningún tipo de trabajo concreto, tampoco el que explota. Porque cómo se trabaja, el trabajo concreto que se hace, las características que tenga una determinada mercancía, cómo se haga, no es importante nunca para los capitalistas. Es importante en tanto y en cuanto se pueda reducir a tiempo de trabajo socialmente necesario que pueda ir a intercambiar en el mercado. Entonces, en realidad el capitalismo le saca las habilidades, descomplejiza, le saca, digamos, productividad a toda la producción que hace, no solamente, digamos, la artística. Eso es lo que hizo efectivamente con toda la producción social.
Entonces, en vez de igualar, digamos, al trabajo a esa vara baja, digamos, que pone a toda la producción social el capitalismo, en todo caso se trata de romper con esas relaciones sociales para que, en todo caso, el resto del trabajo tenga algo más de artístico, si lo entendemos, ¿no?, en este sentido de estos elementos positivos que tienen. Al principio de la charla mencioné que siempre hubo hombres y mujeres que, entre otras cosas, se dedicaran a pintar, a escribir y demás. No sé si la reconocieron, pero hasta la parte de hombres que, entre otras cosas, se dedicaran a pintar es una cita de Marx, de la ideología alemana, que escribe Marx y Engels. Habla de pintura porque está discutiendo con alguien sobre Rafael, sobre el pintor renacentista. Y justamente está discutiendo contra alguien que hace una diferencia entre los tipos de trabajo, ¿no? Entonces dice, bueno, está este trabajo, alguien que era crítico, ¿no?, del capitalismo, un idealista alemán, Max Stirner, uno de los con los cuales discuten en la ideología alemana, que era crítico y decía, bueno, hay dos tipos de trabajo. Hay este trabajo bajo, digamos, poco sofisticado, donde cada uno es reemplazable por otro, que es el trabajo que corresponde a la industria, digamos, capitalista, y está este trabajo que es el trabajo intelectual, complejo, donde nadie puede ser reemplazado por otro porque Rafael es Rafael y nadie puede pintar como Rafael, dice. Y Marx y Engels, que en principio no estarían en desacuerdo en que hay efectivamente una diferencia entre el trabajo artístico y el trabajo industrial como sea, le cuestionan, sin embargo, y le dicen, bueno, pero si vos lo planteas así, y solamente lo planteas así, y no llegás a cuestionar el capitalismo, te estás comiendo dos cosas. Una, la primera, que la división de trabajo manual e intelectual, esta que sustentó la división de los gremios y demás, en realidad es uno de los fenómenos propios de toda sociedad de clases, no del capitalismo necesariamente, sino de toda sociedad de clases. Y justamente es uno de los objetivos del comunismo terminar con esa división para siempre, porque esa división surge de que efectivamente algunos producen un excedente y se dedican con ese excedente a pensar cosas, mientras que otros tienen que hacer el trabajo. Entonces, desde las primeras sociedades de clase existe esa división y uno de los objetivos del comunismo es terminar definitivamente con el capitalismo, pero que también con esa división que recorre a la sociedad de clase. Y te olvidás también, le dicen, con eso de preguntarte, porque dicen, no habría que estar preguntándose uno en qué trabajo entonces yo soy reemplazable o no soy reemplazable. Habría que preguntarse por qué todos los que tienen un Rafael adentro no pueden efectivamente expresar un Rafael o lo que sea, ¿no? Póngale un escritor o demás. ¿Por qué eso sucede? Dice, bueno, porque la cancha está inclinada, porque para eso se necesita tener tiempo y tener recursos y las grandes mayorías no tienen eso para hacerlo. Entonces, si vamos a cuestionar, digamos, esa separación, no lo hagamos desde la reivindicación de una cosa que es más elevada de la otra, medio aristocráticamente, como le hacía Stirner, sino de cuestionar este sistema que es efectivamente el que pone el límite en que haya 100, 1200 Rafael, Shakespeare, cosas, el que más les guste, el que les parezca más productivo. Y plantean también en ese mismo texto algo muy interesante, que un poco está también en esta frase suelta del manifiesto comunista de Pescador a la mañana, Poeta a la noche, que es una especie de disolución en el comunismo, ¿no?, del arte, en el sentido no de que no vaya a haber hombres y mujeres que, entre otras cosas, se dediquen a pintar, entre otras cosas, dice, porque quizás no sea solamente una cosa artística la que hagamos, o artística artesana, lo que sea. Quizás sean muchas, en total vamos a tener tiempo y recursos para hacer eso. ¿Por qué limitarlo, digamos, a una determinada cosa? Pero, aparte de eso, dice, Pescador a la mañana, Poeta, digamos, a la noche, igualando dos trabajos que no tienen nada que ver, digamos, entre sí, pero se trata justamente de separar esa división. No es de hacer que el arte sea un trabajo como los que conocemos ahora con los demás, sino que en todo caso todos los trabajos que haya tengan ese carácter de enriquecedor socialmente, individualmente, de que sirvan como expresión de la subjetividad, que sean, que no estén medidos en tiempo, que no se midan porque van a ser cambiados, intercambiados para sacar ganancias, que todos los trabajos efectivamente puedan ser así. Quizás eso lo que hace es que no exista más el arte en el sentido de que no exista como una cosa separada, como la cosa autónoma que conocemos ahora, o capaz de poner ese nombre a todo el trabajo y punto, y el que sacan es trabajo, pero en todo caso de eso está hablando alrededor en la ideología alemana y el manifiesto comunista, porque es la lógica, en todo caso, la lógica del capital es la que confunde ganancias con riqueza social. ¿Quién dijo que la riqueza social tiene que ser ganancias que vengan como plusvalía?
es la lógica del capital la que reduce a todos los trabajos a una especie de gelatina de trabajo para que pueda ser intercambiada, y en el fondo no le importa ni el contenido, ni la forma, ni cómo se hace, ni ninguno de los trabajos concretos, artísticos, no artísticos, talentosos, no talentosos, complejos, con la posición política y demás que sea. Entonces, en todo caso, lo que se trata es de cambiar esas relaciones sociales para ver qué cosas efectivamente somos capaces de hacer como productores, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Como productores libres asociados, que es la forma en la que Marx y Engels definen lo que sería una sociedad común.